Y yo quiero hablarte de algunos principios que el Señor nos ha ido enseñando acerca de lo financiero en medio de un país en crisis. En los años 50, el ministerio más preponderante que usted conocía era el ministerio pastoral. De hecho, aquí en los Estados Unidos se levantaron unos ministerios pastorales poderosos, increíbles. Para la década de los 60 surge el ministerio del maestro, establecer fundamento, darle carácter doctrinal a la iglesia. Para la década de los 70 surge el ministerio evangelístico. Se levantaron no solo en Latinoamérica, en los Estados Unidos, ministerios evangelísticos de mucha influencia, las cruzadas de masas, los ministerios de sanidad y milagros, y lo evangelístico se transformó en un ancla de crecimiento poderoso para la iglesia. Pero ya por ahí en la década de los 80 surge el ministerio profético. Se levantan profetas para comenzar a declarar nuevos tiempos, nuevas ventanas y puertas proféticas. Para la década de los 90 surge lo apostólico, quizás uno de los ministerios emergentes dentro de lo contemporáneo que tuvo mayor resistencia, pero finalmente se estableció, desarrolló su influencia y creo que todos fuimos bendecidos con esto. Pero después del 2000 surgió un movimiento muy poderoso que se conoció como la manifestación del reino y la extensión del reino. Y ese movimiento definitivamente trajo una innovación muy fuerte. La revelación de la palabra, esa revelación despertó una inmensa pasión por llevar de la teoría a la práctica verdades fundamentales de nuestra fe, como las que hemos visto hoy aquí en práctica. La adoración es una, el dar es otra, la oración por los enfermos es otra. Son manifestaciones de la gracia que tratamos de sacar de la teoría y llevarlas a la práctica. Y ciertamente cuando todo esto comenzó a explotar, nos desarrollamos en muchas áreas, crecimos en muchas áreas, lo cual vino y repercutió en la multiplicación y en el desarrollo de grandes ministerios. Usted va a algunas ciudades aquí en los Estados Unidos y usted ve en cada ciudad hay un ministerio significativo, un ministerio que representa la influencia de la ciudad. Y declaramos que Impacto de Fe se va a transformar en la influencia de la ciudad de Denver, Colorado. Una influencia en todas las áreas, y ya han comenzado en educación, en adoración, en crecimiento. Y Dios está levantando esos ministerios emblemáticos en cada región, y eso lo está haciendo con un propósito. Pero a lo largo de los años he venido observando que el tema financiero es como la vaca sagrada que no debe ser tocada. No tenemos problema de que se nos hable de sanidad divina, de bautismo en el Espíritu Santo, de multiplicación, de discipulado. Pero cuando nos tocan el área financiera, es como que de alguna manera hay una resistencia. Y es que el reino de las tinieblas sabe que hay tanta bendición escondida en el acto de darle a Dios, que Satanás genera un bloqueo inconsciente en el creyente para no rendir esa área de su vida a Dios. Porque Él sabe todo lo que está escondido allí. La prosperidad de la iglesia, he aprendido en este tiempo, sobre todo ahora con lo que estamos viviendo en Venezuela, que no se mide por el altar de la iglesia. La prosperidad de la iglesia se mide por la gente,
por el pueblo. Y definitivamente tenemos que aprender que cuando se nos enseña el dar, no es para que el altar se embellezca, es para que nuestra vida prospere. Es para que tu negocio prospere, para que tus ingresos se incrementen, para que tu vida económica vaya a una dimensión superior. Que la gente oiga lo que Dios está haciendo financieramente. Que la gente sepa lo que Dios está haciendo financieramente. En mi país, para que tengas una idea, hace 2 años yo ganaba la cuarta parte de lo que gano hoy en bolívares, y eso equivalía más o menos a $2,500 al mes. Hoy gano 4 veces lo que ganaba hace 2 años y equivale a $24 al mes. Ahora, si usted me pregunta a mí, Pastor Joel, qué lástima me da usted, la crisis que usted debe estar viviendo es terrible. Yo quiero decirte, yo no estoy en crisis. Nunca antes he estado más bendecido que ahora. Nunca antes. Nuestro ministerio no está en crisis. Estamos fundando iglesias, nos estamos multiplicando, estamos desarrollando líderes, estamos alimentando a gente en el país. Hacemos jornadas de alimentación donde en un fin de semana le damos comida a 3,000 personas, a veces a 2,500, a veces a 4,000 personas. Y la gente me pregunta, ¿y cómo están haciendo eso? Porque aprendimos un principio poderoso. Definitivamente en Venezuela yo he tenido que cambiarle a mi iglesia el chip de cómo desarrollarse financieramente. Y le he enseñado a la iglesia, aquí en esta iglesia, en este ministerio, vamos a tomar una decisión. Nadie va a depender de su sueldo. Aquí nadie va a depender de su semana, de su quincena o de su mensualidad. Vamos a tomar una decisión ante Dios, y lo hicimos en el altar, eso fue consagrado. Vamos a depender de nuestras cosechas. Es la única manera como vamos a desarrollar este ministerio, como vamos a influenciar esta nación, que decidamos depender de nuestras cosechas. Y rendimos a Dios ese pacto. Y nadie tiene en su mente, yo dependo de mi quincena, porque para que tengas una idea, en Panamá usted con un sueldo mínimo compra 102 kilos de carne. En Colombia compra 64 kilos. En Venezuela con un sueldo mínimo usted compra medio kilo de carne. Si no comprara otra cosa, medio kilo de carne. Entonces, matemáticamente no hay manera de que usted diga, voy a depender de mi salario. Entonces decidimos, vamos a vivir de nuestras cosechas. Y cuando tomamos esa decisión, fue como que se nos entregó una llave que abrió una fuente provisora, milagrosa y sobrenatural sobre nuestro ministerio, que ha activado una provisión, una fuente de provisión inagotable de Dios. Y me pasan cosas curiosas. Yo predico 4 cultos el domingo en mi iglesia. Y un día estaba predicando el primer culto, y mientras estoy predicando me cruzó un pensamiento. Wow, se me acabó la harina. Y como usted no consigue harina en ningún lado, estoy predicando y se me cruzó, se me acabó la harina. Y sigo predicando y el pensamiento, se me acabó la harina. Y cuando termino de predicar, hago el llamado a ministrar, y a la primera persona que le voy a poner la mano me dice, ay, pastorcito, le traje una harina. Óyeme, yo te cuento eso a ti aquí, que puedes ir y conseguir todas las marcas en Walmart, en Publix, etcétera, y tal vez no signifique nada. Pero en mi país, cuando estoy predicando el segundo servicio, estoy encendido allí en el poder de la palabra, y se me cruzó otro pensamiento. Se me acabó la leche. Y estoy predicando y el pensamiento, se me acabó la leche. Cuando bajo del altar, se me acerca una persona y me dice, pastor, le traje una ofrenda. Ah, qué bueno. Y me entrega una caja de leche.
En el tercer culto se me cruzó otro pensamiento. Ese era el día de los pensamientos. Se me acabó el arroz. Y bajo del altar y se me acerca alguien: pastor, le traje arroz. Y en los 4 cultos pasaron 4 pensamientos diferentes. Y al bajar del altar era como que Dios me estaba diciendo: como tú estás pendiente de lo mío, yo estoy pendiente de lo tuyo. Y mire qué cosa. Se me acaba de cruzar un pensamiento aquí. No, eso es broma. Levantar los testimonios de provisión es importante. Luego el Señor, en una de esas, cuando se fue esta moneda que la inflación arropó todo, el Señor un día me habla y me dice: Joel, quiero que le cambies el género a tu semilla, porque le voy a cambiar el género a tus cosechas. Yo decía: ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo que le cambia el género si yo lo que gano son bolívares? Y el Señor me habló: cámbiale el género a tu semilla, porque le voy a cambiar el género a tus cosechas. Eso fue después que decidimos no vivir de nuestro salario. Y un día estoy orando y el Señor me muestra que tenía que comenzar a ofrendar y a diezmar, no en bolívares, que rompiera las alcancías, el colchón, y sacara los ahorritos que habían por allí en moneda extranjera y comenzara a sembrar en el ministerio, que comenzara a diezmar, que comenzara a bendecir el reino en otra denominación y en otro género. Y comencé a hacerlo. Ya no diezmo a mi concilio, asambleas de Dios, en bolívares. Ya cuando invitamos predicadores a la casa, no le damos ofrenda en bolívares. Cambiamos el género de nuestra semilla para todo lo que hacemos. Escucha, para todo lo que hacemos. Mis empleados en la iglesia, tengo una nómina de 23 empleados. Ellos ganan un salario en bolívares, pero cada mes también les pago un salario en dólares. Y los pastores me preguntan: pero ¿cómo estás haciendo eso? Porque yo tomé una decisión. Tomé la decisión de cambiarle el género a mi semilla, porque allí aprendimos algo tremendo. Aprendimos a bendecir a nuestro personal en 3 dimensiones. 1, la dimensión de ver. Tú trabajas, eres digno de tu salario. Pero luego está la dimensión justicia. Hay entonces empleados nuestros que al mes ellos no están esperando que un sobre llegue a su mesa por su rendimiento, por su compromiso. Y hay un tercer nivel que lo llamo la dimensión gracia. Es ese sobre que le llega a todo el mundo al mes a su escritorio. Eso no está en su plan de salario anual, pero cada mes ellos abren un sobre y allí hay semilla en otro género. Yo quiero que tú sepas que eso activó una ventana de provisión en otro género para nuestro ministerio, que nos ha permitido, en medio de todo lo que está sucediendo, ser testimonio de que Dios no se mueve por las variables económicas de los países, que Dios no está en crisis, que el cielo no está en crisis. Eso nos enseñó que Él es el dueño del oro y de la plata y que puede darte todo lo que tú necesitas conforme a su riqueza en gloria. Entonces el Señor comenzó a enseñarme cosas elementales. Por ejemplo, Joel, cuando lo que te doy no lo inviertes en el propósito para el cual te lo doy, tu fuente de provisión se va a secar. A veces nosotros le decimos a Dios: Señor, dame una empresa para bendecir tu reino, y Dios te la da. Pero después que Dios te la da, no bendices el reino y te comienza a ir mal en el negocio. Y tú dices: ¿por qué me está yendo mal? ¿Sabes por qué? Porque esa empresa Dios te la dio con un propósito. Y si el propósito por el cual Dios te dio ese negocio no se está cumpliendo, la fuente de provisión se seca. Ahora, si tú estás en un lugar donde hay caos, donde hay crisis, pero tú haces un voto a Dios
y le dices: Dios, de lo que tú me des, yo te voy a dar. Entonces Dios dice: ok, vamos a probarte. Él abre la ventana. Si lo que Dios te da, tú lo inviertes en el propósito para el cual Él te lo está dando, esa fuente no se seca. Esa fuente va a emanar provisión en sobreabundancia, al 30, al 60, al 100 por uno. Porque tú estás honrando el propósito para el cual Dios te dio esa provisión. Alguien levante su mano y diga: Señor, a ver, levántala. No como que estás de luto aquí. Diga conmigo: Señor, para el propósito que tú me bendices, yo voy a ser fiel. Y mi fuente nunca se va a secar. ¿Alguien dice amén a eso? Escucha esto. Esta historia me encantó. Un hombre fiel de la iglesia le da un ataque al corazón. Lo llevan rápidamente al hospital y le prohibieron que tuviera visitas. Por eso estaba aquel hombre muy deprimido. Mientras que estaba en el hospital, muere un tío suyo que era muy rico y le dejó de herencia $10 millones. Su familia lo supo, pero ahora la familia no sabía cómo compartirle esa noticia a este hombre, porque le habían prohibido las emociones fuertes. Entonces la familia dijo: el mejor que le puede dar esta noticia es el pastor. Llaman al pastor y le dice: pastor, el tío de este pariente que está en el hospital murió y le dejó una herencia de $10 millones, pero no hallamos cómo darle esa noticia. Y como sabemos que él es un miembro fiel de su iglesia, queremos que sea usted el que le dé la noticia. El pastor dijo: no hay problema. Pastor, tenga cuidado porque una emoción fuerte lo puede matar a él. Pero no se preocupe, seré cuidadoso. El pastor va al hospital, entra al cuarto y le dice: oye, ¿qué harías tú si tuvieras $10 millones? Él dijo: pastor, le diera la mitad a la iglesia. ¡Pum! Cayó muerto el pastor. ¿Sabes? ¿Sabe por qué Dios nos bendice? ¿Sabe por qué Dios nos bendice? Porque Dios sabe que para el propósito que Él nos entrega la semilla se va a cumplir. Y yo quiero declararte en el nombre de Jesús: Dios te va a bendecir en gran manera, porque hay un pacto en tu corazón para con Dios y para con su reino, que para aquello para lo cual Dios te está bendiciendo, tú vas a ser fiel. ¿Alguien dice amén aquí? Pero quiero darte, hay 4 cosas que en tu interior serán manifestadas cuando aprendes a dar. La primera, vas a entender que el dar es una muestra de agradecimiento a Dios. A veces la gente cree que dar es una obligación. Cuando te sientas obligado a dar, no des, porque eso no te va a bendecir. Y eso es Biblia. La Biblia dice: Dios bendice al dador amargado, triste, criticón. Dios bendice al dador. ¿A cuál dador? Alegre. O sea que cuando yo estoy dando a Dios, es un acto voluntario provocado por el agradecimiento de las victorias que Él me ha dado. La primera vez que usted y yo vemos en la Biblia, por ejemplo, la palabra diezmo, capítulo 14 de Génesis, nadie obligó a Abraham a diezmar. Nadie. Sencillamente Dios le entregó una gran victoria y en agradecimiento Él decidió sacar los diezmos de todo y presentárselo a Melquisedec. Y Melquisedec, a causa de esa semilla, desató palabra de bendición sobre Abraham que marcó su vida desde allí y por siempre. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el diezmo, por ejemplo, reconocemos que hemos sido bendecidos más allá de lo que merecemos.
y que el autor de esa bendición no es mi empleador, no es la empresa, no es el negocio. El autor de esa bendición es Dios. Y cuando aprendo a verlo de esa manera, entiendo que todo lo que pasa por mis manos viene de parte de Dios. Y que cuando doy, le estoy dando de lo recibido de su mano a la mía. ¿Sabes? El Señor nos puso una carga como ministerio cuando comenzó toda esta crisis en Venezuela, de darle comida a la gente. Estaba leyendo la Biblia y llegué a ese párrafo en el Evangelio donde dice Jesús a los discípulos: dadle vosotros de comer. Y Dios puso esa carga. Y comenzamos con poco a hacer jornadas alimentarias pequeñas. Ya nuestras jornadas de alimentación, a veces hay tanta hambre en el país. Al final te quiero mostrar un video corto y lo que vas a ver allí en nada es exageración. Hay tanta hambre que a veces nosotros repartimos 3,000 platos de comida y terminamos con el último plato y tenemos 2,000 personas todavía en fila que no tenemos para darle. Y eso nos pasa en cada jornada. Y cuando nos pasa eso, entonces mi oración es: Señor, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. Pero me da mucho dolor ver que después que termino, Señor, hay gente que queda sin comer. Cuando comenzamos la jornada no tenemos nada, y cuando la terminamos tampoco. Pero cuando decimos que la vamos a hacer, la fuente de provisión se abre de donde menos lo estamos esperando. Dios nos muestra con eso que cuando queremos dar, Él da semilla al que quiere sembrar. Pero no solamente es que le da la semilla, sino que también le va a multiplicar la semilla que Él es capaz de invertir en el propósito para el cual Dios le entregó la semilla. ¿Tú crees que todo lo que tú has sembrado en este ministerio lo tiraste en saco roto? Eso tiene su momento. Solo que el dar es como un ejercicio. Es como tratar de sacar músculos. Tú vas a comenzar el primer día en el gimnasio y aunque te vayas al espejo y hagas así, es el primer día de gimnasio, pero ya tú estás. Y cuando sacas eso te das cuenta que sigues siendo el mismo flaquito o gordito. Pero a medida que tú continúas, si pasa un mes, si pasan 2, si pasan 4 y pasan 6, ya no tienes que, no, ya es natural. ¿Ah? Ya puedes hacer movimientos y se ve que has desarrollado. Así es en el dar. Cuando comenzamos en el ejercicio del dar, tú quieres ver todo al momento, no pasa al momento. Pero tienes que continuar en el ejercicio del dar. Y tu músculo de fe se va fortaleciendo. Y cada semilla que sale de tu mano es una cosecha que tú estás dejando plantada en el reino. Y dice Oseas que vienen días en que aquel que va levantando la semilla encontrará a aquel que va sembrando. Hablando de la continuidad de la cosecha. Por eso cada semilla que tú has puesto en este ministerio de impacto de fe, que ha permitido desarrollar lo que hasta ahora están haciendo, esa semilla no cayó en saco roto. ¿Sabes qué estoy viendo en el Espíritu? Estoy viendo en el Espíritu como un campo bien extenso, donde hay muchas espigas de trigo que se levantan. Y cuando algunos están diciendo la cosecha es de aquí a mucho tiempo, el Espíritu Santo me mandó a decirte: hey, tu tiempo de cosechar es ahora, la bendición es ahora, las promesas de Dios para tu vida se sueltan ahora. Lo segundo que vas a descubrir es que dar a Dios es un acto de fe. Cuando Abraham diezmó, él demostró implícitamente la certeza de que Dios lo iba a bendecir en el futuro.
Cuando tú das, lo que tú estás declarando al soltar es: Dios me va a bendecir en el futuro. Cuando tú sueltas, tú estás declarando: viene bendición sobre mi vida, viene multiplicación sobre mi vida. Por eso me ministró tanto cuando la pastora recogía la ofrenda y dijo: aquí la gente se alegra cuando hay que dar. ¡Qué lindo! Porque esto tiene que hacerse con alegría. Porque cuando tú estás soltando tu semilla, tú estás profetizando con el acto, con la palabra, que viene multiplicación, que viene cosecha, que viene incremento de Dios para tu casa, para tu trabajo, para tu economía. Estás garantizando que no solamente en ti, sino que viene una repercusión generacional de Dios a causa de lo que está saliendo de tu mano. Es un acto de fe. La persona que a veces retiene no darle a Dios es porque piensa que eso es lo único que tiene. Y como es lo único que tiene, no se lo puedo dar a Dios. ¿Cómo le doy a Dios lo único que tengo? Mucha gente dice confiar en Dios para el futuro grande, pero no son capaces de confiarle a Dios el escaso 10% de su victoria pasada. Cada vez que tú terminas una jornada laboral, eso es parte del pasado. Y cada vez que tú presentas a Dios tu ofrenda o tu diezmo, tú estás diciendo: Señor, esto es gratitud por mi jornada pasada, pero a su vez es una semilla por la bendición que viene. ¿Me estoy explicando? Y yo no sé cuántos aquí quieren ser bendecidos, pero yo quiero que tú sepas, que cuando llegamos al Señor, la voluntad de Dios es que tú seas bendecido en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida. Y una de las áreas donde el diablo no te quiere ver bendecido, pero Dios sí, es en el área de las finanzas. Lo tercero es que demuestras que tienes plena confianza en las promesas de Dios cuando das. En la segunda ocasión que se menciona la palabra diezmo en la Biblia es cuando Jesús vino e hizo un voto a Dios de separar el diezmo de todo lo que Él le entregara. No era lo que tenía, es lo que Dios le iba a entregar. Y Jacob está reaccionando a las pasadas victorias. No, él está reaccionando a las bendiciones que vienen, porque él dijo: Señor, si tú me das de lo que tú me des, está mirando hacia el futuro, yo te voy a dar el diezmo de todo eso. Ya no está reaccionando a lo que deja atrás, sino a lo que él sabe que viene de camino. Oh, alguien aquí tiene que decir en esta mañana: yo sé que algo viene de camino. Yo sé que bendiciones vienen de camino. Yo sé que cosechas grandes vienen de camino. Quiero contarte un testimonio. Hace 2 años estuve aquí en Dallas, Texas, porque un ministerio americano me hizo una oferta. Me pagaron el vuelo, vine a conocer el campus y lo primero que el pastor me mostró fue el auditorio. Era un auditorio de esos estilo americanos, con balcones, 3,000 butacas. Todo el equipo de televisión de última generación. Yo llevo 18 años trabajando en televisión y eso me apasiona. Y cuando yo entré y vi aquello, dije: wow. El pastor me dice: quiero llevarlo al sótano. Me metió al sótano y me dijo: párese allí en un circulito, cierre los ojos. Cerré los ojos. No abra los ojos hasta que escuche mi voz otra vez. Eso comenzó a moverse y a subir. Y cuando escuché otra vez su voz: abra los ojos. Abro los ojos y estoy en el altar de la iglesia. O sea, ese ascensor te sacaba del sótano y te ponía en el altar de la iglesia. Yo dije: wow, igualito que en Venezuela. Eso me impactó tanto. Después me llevó a conocer la escuela, 2 gimnasios, 2 teatros, el parqueo de la iglesia. Y luego me hizo una oferta. Me dijo: pastor, queremos abrir el ministerio hispano
y la Junta Hispana lo vio en televisión y usted es nuestra primera oferta. Vamos a traer a toda su familia, vamos a darle un generoso salario. Y me habló de tantos beneficios que yo dije, wow. Dije, pastor, ¿usted me permite que yo llame a mi esposa? Sí, claro, llamo a mi esposa. A veces es mejor no llamarlas. Llamo a mi esposa y le digo, mi amor, si tú vieras esto, wow, lo que yo he soñado toda mi vida en el ministerio. Y comienzo a contarle todo lo que el pastor me había mostrado. Y lo único que yo escuchaba del otro lado era porque ya esta era la tercera oferta que me hacen aquí en Estados Unidos. Y ella, ya yo conozco ese Y después me dice, párate Joel López, párate Joel López. Respóndeme esto. Si tú me dices sí, nos vamos mañana. Pero si me dices no, esta conversación terminó. ¿Dios te habló? Yo dije, bueno, bueno, mami, ¡plac!, colgó el teléfono. Entonces me tiré de rodillas y comienzo a decir, Señor, háblame rápido para llamarla. Y en eso que estoy allí pidiéndole a Dios que me hable rápido, comienzo a orar por ese lugar. Pero por más que oré y oré por el lugar, no sentí apego, no sentí carga por ese lugar. Pero de repente Dios me pone a orar por Venezuela. Dios me pone a orar por la iglesia que pastoreo en Venezuela. Dios me pone a orar por mi gente. Dios me pone a orar por un país donde hay hambre, donde no hay medicamentos, donde usted no consigue ni siquiera dinero en efectivo ya. Y a medida que estoy orando, comienzo a sentir la presencia de Dios en mi vida. Y comienzo a sentir la gloria de Dios en mi vida. Y de repente, mientras estoy allí tomado por el Espíritu llorando, Dios me habla y me dice, ese es tu lugar de conexión. Así que levántate ahora y dile a este hombre que no, porque tu lugar de conexión es allá. Y luego el Señor me habla allí lleno de lágrimas y me dice, en la tierra que yo te entregué, allí te voy a bendecir. Y eso es lo que he visto. He visto a un Dios multiplicar, he visto a un Dios proveer, he visto a un Dios abrir puertas, he visto a un Dios ensanchar el ministerio, he visto a Dios glorificarse como nunca antes lo habíamos visto. Estamos fundando iglesias a todo lo que podemos. Y estoy enamorado. Si usted me pregunta y no se quiere ir, sí, pero no fuera de la voluntad de Dios, ni un paso fuera de su voluntad. Porque mientras esté en su voluntad, Él me va a transformar los desiertos en oasis. Pero si me salgo de su voluntad, los oasis me los va a transformar en desiertos. Y eso me enseñó esta cultura. Si aprendo a darle a Dios en medio de la crisis, si aprendo a rendir a Dios en medio de la crisis, mis bienes, mis finanzas, Dios se va a encargar de levantar su nombre por encima de todo y hacer de nosotros un testimonio para su gloria en esa nación. Y lo cuarto que vamos a aprender es que dar es un acto de aceptación de la gracia. Jacob estaba perdido, huyendo sin dinero, corriendo de su hermano. Y ese día se le apareció Dios y le dijo, te voy a bendecir y te voy a prosperar. No te voy a bendecir porque eres bueno, porque eres honesto, porque eres íntegro. No, te voy a bendecir como un acto de gracia. Debemos entender que la provisión financiera, los logros financieros son un acto de gracia de Dios hacia nosotros. Y que ese acto de gracia, en contraprestación a ese acto de gracia, nosotros accedemos a honrar al Señor. A pesar de su condición, Jacob decidió reaccionar y decir, bueno, Señor, en ese acto de gracia que tú me prometes, yo te prometo también que te voy a honrar, que te voy a reconocer y que te voy a entregar el diezmo de todo lo que tú me des a mí. Y Dios le dijo, te la compro.
Y Dios comenzó a desatar sobre aquel hombre bendición, prosperidad, abundancia. Era tan grande la bendición que Dios desató sobre Jacob, que aun cuando Labán le hizo tantas veces engaños, mientras más lo engañaba, más prosperado era Jacob. Y es que cuando tú entras en esa dinámica de saber que todo lo que te está llegando de las diferentes fuentes donde viene de parte de Dios, para que tú bendigas el reino de Dios, aunque te hagan engaños, tú vas a salir favorecido. Aunque te hagan trampas, tú vas a salir favorecido. Aunque la inflación suba, tú vas a salir favorecido. Ahora, pastor, ¿cómo hago entonces para no caer en el pecado de deshonrar a Dios? Número uno, reconoce que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. No hay nada que tú tengas que sea tuyo. La Biblia dice: tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio, la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Primera de Crónicas 29. Reconoce que todo es de Dios. Cuando tú le dices al Señor: todo es tuyo, todo es tuyo, todo se multiplica, porque Dios nunca está en escasez. Nunca. Estos días conversaba con mi esposa y le dije: mami, nosotros nunca antes habíamos sido tan bendecidos en nuestro país. Nunca antes. Nunca antes habíamos visto las finanzas de nuestra iglesia crecer tanto. Nunca antes habíamos fundado iglesias y poder sostener pastores en la obra misionera. Nunca antes habíamos podido financiar y desarrollar la capacitación de líderes, becar a nuestros jóvenes que no pueden pagar sus estudios en la universidad, pagarles la universidad. Nunca habíamos podido hacer eso. Y Dios como que dijo: ustedes han reconocido que todo lo que tienen es mío, yo se los voy a multiplicar. Porque cuando eres buen mayordomo, Dios solamente tiene una opción: bendecirte, bendecirte y bendecirte. Y le estoy hablando esta tarde a gente que está condenada a ser bendecida por Dios, gente que está condenada a ser prosperada por el Señor. Que se les abran fuentes, que se les abran manantiales de provisión divina para que el reino de Dios crezca. El segundo principio que tienes que aplicar: aprende a amar el trabajo. Proverbios dice: el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. La pereza hace dormir profundamente, el perezoso pasará hambre. Si amas el trabajo, tú vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Sabes, nos critican mucho en nuestro país, nos critican. En medio de esta crisis dicen que somos la iglesia de los millonarios. Ah, no, lo que pasa es que contigo están los millonarios. Sabes, yo tengo ovejitas que han pasado, voy a hablarles en kilos, de pesar 150 kilos a pesar 80 kilos. Y no es porque están haciendo ejercicio. Y no te estoy hablando de uno. Y yo le he dicho al Señor: Señor, bendice este ministerio, para que este ministerio sea un testimonio que se levante como una bandera de tu grandeza. Y Dios lo hace. Y Dios abre puertas, y Dios nos bendice, y Dios nos multiplica. Y si algo hemos aprendido en medio de todo esto que pasa, es que Dios honra al que trabaja. Dios honra al que ama el trabajo. Pero hay gente que se levanta a las 12, desayuna y dice: bueno, voy a hacer la siesta. Se levanta a las 4, bueno, voy a almorzar. Después que almuerza dice: voy a reposar la comida. Se levanta a las 8, voy a cenar. Y después se pregunta: ¿por qué le va mal? Otra cosa que necesitamos, un tercer secreto: aprendamos a vivir por fe, aunque tengas un presupuesto. Una de las cosas que esto me ha enseñado es que cuando yo comencé el ministerio no tenía nada.
Yo no era dueño de nada. Cuando yo comencé el ministerio, todo lo hacía por fe. Todo. Y cuando Dios comenzó a bendecirnos, que llegaron tecnócratas, economistas a nuestra iglesia, entonces todo lo comenzamos a hacer por presupuesto y nos olvidamos de la fe. Pero ahora no hay presupuesto posible. Ahora no hay manera de que tú puedas decir, oh, en un mes lo hacemos. Cuando yo salí de mi país hace 8 días, el dólar estaba 800.000 bolívares por dólar. Regreso el martes y el dólar hoy está a 1.500.000 bolívares por dólar. No hay matemática para eso. Pero ¿sabes por qué yo voy confiado? ¿Sabes por qué me voy tranquilo? Porque el Dios que me proveyó cuando el dólar estaba 1 por 1, y el Dios que me proveyó cuando estaba 100 por 1, y el Dios que me proveyó cuando estaba 800.000 por 1, es el mismo Dios que hoy dice, aunque esté a 1.500.000 por 1, sigo siendo tu Dios, tu proveedor. Tienes que aprender a vivir en esa confianza. Tienes que aprender a caminar en esa certeza. Nunca olvides la fe. Lo que te trajo hasta donde estás fue la fe. Lo que te hizo asumir decisiones de alto riesgo fue la fe. Lo que te hizo transitar jornadas largas confiando en la provisión divina fue la fe. No abandones la fe. No dejes de creerle al Señor por las cosas que tienes que hacer, por las cosas que tienes que emprender, aunque parezcan imposibles. Cuarto consejo: no te endeudes, ni salgas por fiador de nadie. Dice aquí que los ricos son los amos de los pobres y los deudores son esclavos de los acreedores. Proverbios 22. Y luego dice: hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones en una trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en las manos de otro. Haz lo siguiente: trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. Eso dice la Biblia, no yo. Yo he aprendido como cultura financiera: uno, no presto. O doy una ofrenda o doy una semilla. Y escuche la diferencia. O doy una ofrenda o doy una semilla. ¿A quién le doy una ofrenda? Le doy una ofrenda al necesitado, al pobre, a la viuda, al desamparado. Esa es una ofrenda de amor, porque la Biblia dice: el que da al pobre a Jehová presta. Pero ¿a quién le doy una semilla? A la buena tierra. Dios me ha enseñado a conocer la buena tierra. Y entonces cuando veo buena tierra digo: aquí voy a poner semilla. Porque cuando pones semilla en buena tierra, tú sabes que esa tierra te va a devolver al 30, al 60 y al 100 por 1. Tengo un amigo que es pitcher de las grandes ligas aquí en los Estados Unidos. En medio de todo esto que está pasando, yo tenía $1,000 en la gavetita de mi casa guardado. Y tenía un desafío con el templo que cubrir. Y entonces abro la gaveta y digo: Señor, no me alcanza. Y el Señor me dice: porque eso es semilla. Busca una buena tierra. Y entonces comencé a pensar y me acordé de este Grandes Ligas, que su último contrato aquí firmado fue por $110 millones con los Cachorros de Chicago. Y Dios me pone en la mente que esa era la tierra. Viajé 2 horas, llegué hasta su casa en una ciudad en Venezuela. Y tal vez él, que es mi amigo personal, pero tal vez pensó como pensó de otros. Seguramente Joel viene a pedirme una ofrenda. Y entro allá a su oficina y le digo: ¿sabes qué? Tengo un desafío de fe grande con la iglesia, pero lo que tengo no me alcanza. Entonces me dice: ¿cuánto necesitas? No vine a pedirte nada. Vine a traerte una semilla. Yo sé que esta semilla para ti es como arrancarte un cabello. Yo sé que esta semilla tal vez te la puedes comer en una cena con tu familia, pero para mí es un acto de fe donde yo estoy reconociendo que tú eres una tierra bendecida. Y saqué mi sobre y le di la ofrenda y le dije: quiero que la bendigas.
no me voy a ir de tu casa hasta que no me bendigas esta ofrenda. Y aquel hombre, como 6 pies, comenzó a llorar y sus lagrimones caían sobre mi sobre. Y tal vez él ha tenido mucho dinero en su mano, pero nunca $1000 como esos. Y comenzó a decir: Señor, esta semilla se le va a multiplicar a este hombre. Se le va a multiplicar a este hombre. Y oró y oró por eso. Y después que me bendijo, dije: gracias. Cuando iba a salir me dijo: ¿pero cuánto necesitas? Lo que necesitaba ya tú me lo diste, gracias. Y me fui. Quiero que sepas que esa semilla Dios la multiplicó, y todo lo que necesitábamos para hacer lo que había que hacer, Dios nos los entregó, no a través de esa fuente, sino a través de fuentes inesperadas que ni siquiera imaginamos que se activarían a nuestro favor. Yo quiero que tú sepas que no hay tierra como esta. Tu iglesia, tu ministerio, donde Dios te ha sembrado. Cada vez que tus pastores dicen: bendigo esta semilla, tienes que creer eso. Cada vez que el pastor Adán toma ese sobre y dice: lo bendigo, tienes que creer eso, porque esa palabra que cae sobre ese sobre, sobre esa semilla, esa palabra va a traer bendición. ¿Alguien dice amén aquí? ¿Alguien grita amén aquí? Número 6, sea generoso. Sea generoso. Dice la Biblia: da a otro y Dios os dará a vosotros. Llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Dios medirá con la misma medida con que vosotros miráis a los demás. Aprenda a ser generoso. La generosidad nunca te va a dejar tirado. Cuando eres generoso, ya te dije, a Jehová prestas. Número 7. Aprende a darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Su ofrenda, su diezmo, sus primicias. Dale a Dios lo que es de Dios y que no te duela. Aprende a darle a Dios lo que es de Dios y Dios te va a bendecir. La Biblia dice: traed vuestros diezmos al tesoro del templo, así habrá alimento en mi casa, y pónganme a prueba a ver si no abro la ventana de los cielos para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. Cada año sin falta apartaréis la 10ª parte de todo grano que cosechéis, de la 10ª parte del trigo, del vino, del aceite y de las primeras crías de vuestras vacas y ovejas, y comeréis delante del Señor vuestro Dios en el lugar que Él escoja para residencia de su nombre, para que aprendáis a reverenciar al Señor, y Dios los va a bendecir. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. ¿Cómo explicar que con menos podemos hacer más? ¿Cómo explicar que en la peor crisis somos más bendecidos? ¿Cómo explicar que cuando a todo el mundo se le están cerrando puertas, se nos abren? ¿Cómo explicarlo? Porque Dios es el Señor de nuestras finanzas. Porque Dios es el Señor de nuestra economía. Un consejo más: no te afanes por el dinero. No te afanes por el dinero. Confía en el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. No te afanes. El dinero va y viene, pero tú eres hijo del Rey de Reyes. Y finalmente, mantente libre de todo pecado financiero. 3 consejos allí. Mantente libre del pecado de la avaricia. Avaricia es afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo le estoy diciendo al Señor: Señor, provéeme para bendecir mi país, o provéeme para bendecir el ministerio, o provéeme para bendecir la visión de la casa, y Dios te provee, invierte en eso y la fuente no se te va a secar. Antes bien, la fuente se va a hacer cada vez más grande y más grande y más grande, porque estás haciendo lo que dijiste que harías. Algo que he descubierto en estos días es que las grandes obras de Dios no se hacen con ricos y tampoco con pobres. ¿Sabes con quién se hace? Con generosos. 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 ¡Wow! ¿Y cuántos generosos Dios tiene en su templo? ¿Cuántos generosos Dios trae a su obra? Gente que entendió: esto vino de parte del Señor, esto es para Dios. La Biblia dice allí en Lucas:
Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con los que tengan ahora, porque Él dijo: no te voy a desamparar, no te voy a dejar. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No cometas pecado de avaricia. Si Dios te bendice, sé generoso. Segundo, no cometas el pecado de la codicia, el afán excesivo por las riquezas. Proverbios dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene nada en su mano. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Multiplicación, multiplicación y más multiplicación. Y para cerrar, no cometas el pecado de la envidia. No lo cometas. Dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que el otro tiene. Proverbios dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aprende a alegrarte con la bendición de otro. Aprende a alegrarte con la prosperidad de otro. Aprende a regocijarte cuando veas a tu hermano bendecido. Aprende a alegrarte cuando escuches: oye, el ministerio tal construyó un templo para 5,000 personas. Alégrate, porque si te alegras, la próxima bendición tocará esta casa. Alégrate. Alégrate cuando Dios esté bendiciendo a otros más que a ti. Alégrate. No envidies el carro, la casa, los bienes, las propiedades de nadie. Y cuando te alegres con la bendición de otro, el próximo vas a ser tú. Ponte de pie, por favor. Gente que necesita un milagro, gente que necesita una puerta, gente que necesita recursos sobrenaturales, provisiones sobrenaturales de Dios para su vida. Yo quiero orar y quiero insertar unos minutos. Puedes venir, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Hay una unción que Dios va a activar en tu vida para que puedas amar lo que Dios te ha entregado. Así como Dios nos ha puesto amor por un país en crisis, Dios te va a poner amor por esta casa. Dios te va a poner amor por tus pastores. Dios te va a poner amor por este ministerio. Dios te va a poner amor por la visión que este ministerio tiene. Dios te va a poner amor y te vas a transformar en un sembrador. Te vas a transformar en uno que dice: si de mí depende, mis finanzas, mis recursos estarán a la orden de Dios para que mi iglesia, para que el ministerio que Dios nos entregó no se detenga. Pero si tienes alguna deuda impagable, si tienes un desafío financiero que tú dices: a menos que Dios haga un milagro, no voy a salir de esta, por ti voy a orar ahora, para que el Señor desate provisión, para que el Señor te abra puerta en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, por favor. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, Señor, uso esta palabra de fe para que se active en la vida de tus hijos la bendición que tú has prometido en tu palabra. Doy una orden ahora a la deuda, a las crisis financieras, de retroceder ahora en el nombre de Jesús. Hoy declaro en esta casa, Señor, que muchos de ellos le van a cambiar el género a su semilla, y el género de sus cosechas también va a cambiar. Hoy declaro, Señor, que en la cultura de la mayordomía y del compromiso con la casa espiritual que tú les has dado, se renueva, Señor, que serán fieles en sus ofrendas, que serán fieles en sus diezmos, que serán fieles en sus primicias, que serán fieles en sus pactos, que serán fieles, Señor, en los compromisos que impliquen el desarrollo financiero de esta casa. En el nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, declaro provisión financiera para cancelación de deuda. Declaro provisión financiera
para cancelación de hipotecas, cancelación financiera, Señor, cancelación financiera de hipotecas y deudas. Declaro, Señor, puertas abiertas de empleo con mejor remuneración. Declaro puertas abiertas, Señor, en contratos, en licitaciones nuevas. Declaro puertas de oportunidad que se abrirán, Señor, para estos tus hijos, para este ministerio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, según me muestras por el Espíritu, Señor, que se desata, que se activa, Señor, un mover financiero, un mover milagroso en el área financiera. Así lo declaro en el nombre de Jesús. En el área donde más estás necesitando una intervención divina para tu vida, en esa área el Señor te va a sorprender. En esa área el Señor te va a sorprender.